que va tomando calor, se va a ir aclarando. Me agarró un virus ahí imprevisto, pero ya lo estamos combatiendo con la buena comida y la buena dieta saludable y el agua. Y miren ya cómo vamos mejorando. Gloria a Dios por eso. Gracias una vez más por estar acá junto a ustedes. Porque, como decía mi hermano, este mediado de semana es una recarga espiritual para continuar en nuestro caminar por la vida cristiana, que muy pronto sabemos que Jesús está viniendo y necesitamos llegar al cielo. Unos vamos a llegar caminando, otros van a llegar arrastrándose, otros quizás corriendo, pero lo importante es llegar. En esta noche lo que quiero compartir con ustedes es la primera vez que voy a compartirlo a una iglesia en Tierra de Libertad, aquí en los Estados Unidos. Es un testimonio de mi ministerio, de la familia, y creo que va a ayudar para fortalecer la fe de cada uno de nosotros en esta hora. Ahí en la Biblia hay un salmo muy conocido por la cristiandad, y es el Salmo 46, y el versículo 1, y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hermano, muchas veces los desafíos de vida, las situaciones que nos llegan, son la oportunidad de Dios. Pero enfrentar los desafíos de la vida no es fácil, porque la fe puede faltar, puede llegar el desánimo y hasta muchas veces la incredulidad y preguntarnos: ¿dónde está Dios? Porque así es el humano. Corrí el año 2014, estamos trabajando en la capital como pastor, y el entonces presidente de la asociación para la cual hacíamos nuestro servicio nos llamó y nos dijo que teníamos que ir a trabajar a una provincia, a un pueblo bien lejos de aquí, bien cerca de allá, en alguna parte del mundo, pero que íbamos a necesitar orar. Si el pastor, siempre oramos cuando salimos a algún lugar nuevo, con nuevos desafíos. Dice: pero para este lugar van a necesitar una doble porción del Espíritu de Dios. Ok, pastor. Y recuerdo que, de acuerdo a las condiciones de la obra en ese entonces, salimos en un camión. En Cuba un camión es como en México un camión es un bus, pero en Cuba un camión es como un camión de carga, sin muchas condiciones. Ahí montó mi esposa, mis dos hijos bien pequeños, servidor, junto con todo lo que se carga en nuestro país para una mudada, porque no tienes donde comprarlo, no existe Home Depot, y todo es importante. Y recuerdo que llegamos de madrugada a ese pueblo donde debíamos llegar. Y hermanos, de entrar al pueblo ya daba miedo. Todas las calles destruidas, el hotel del pueblo en ruinas, sucias. Y si feo parecía el contorno en la noche, mucho más desagradable en el día. Escasez de alimentos. Recuerdo que era un pueblo donde la hechicería era prolífera, y no tardamos en darnos cuenta de lo que aquel pastor nos había dicho, que realmente necesitábamos una doble porción del Espíritu de Dios para estar en aquel lugar, para hacer la obra que Dios nos había encomendado. Recuerdo que uno de los vecinos del lado era hechicero y nos recibió con un culto a uno de los santos de la hechicería de nuestro país, que son unos tambores que retumban, y aún dentro de la casa a usted el corazón se le agita. Y recuerdo que ese día en la mañana, mi esposa y yo fuimos al lugar donde se convirtió el recinto de oración y el encuentro con Dios especial, porque no había de otra manera. Pueblo donde los problemas sociales abundaban y las personas reñían entre ellos, y era muy común escuchar de que alguien había sido asesinado por otra persona. Recuerdo que en varias ocasiones
tuve que asistir servicios fúnebres de hermanos de la iglesia, familias que no eran de la iglesia, porque habían asesinado a un hijo, recuerdo una vez, de una señora. En fin, un pueblo terrible, tremendo, el homosexualismo cerca de las playas, una de las playas más importantes del país. Y donde, cuando uno ve todas estas cosas, ¿dónde uno podría encontrar la esperanza? Pues en la iglesia. Y para completar el cuadro de la situación difícil, el templo donde se adoraba hacía más de 15, 20 años que no se pintaba. Bien feo la estructura, pero nos quedaba algo más, como eran los hermanos. Y aunque siempre hay pueblo de Dios en todas partes, hay gente que Dios usa, también había hermanos bien difíciles. Se trataban entre ellos con peleas. Se iban los domingos a pelearse con las otras iglesias y a decirle que ellos eran Babilonia, y en lugar de hacer de predicar el evangelio, la iglesia se había convertido en un centro de personas que en una ocasión me dijo, alguien en la calle, tú eres el pastor de esa iglesia, es una iglesia de locos, me dijo. Recuerdo que el pastor que salió esa madrugada me dijo, voy a orar por ti porque no llevo un año aquí y ya pedí que me trasladaran. El pastor anterior también tuvo que salir. Y los dos pastores anteriores eran así como mi hermano, bien fuertes. Y yo ahora, hermano, estoy un poquito, aunque vean que estoy así, un poquito delgado, no me quieran haber visto ustedes, así bien delgadito. Y de un pueblo, una región en mi país donde tenemos fama de ser tontos. Y aquellos hermanos que algunos de ellos dijeron, bueno, pues acá, este pastorcito, como algunos dicen, es la de nosotros, para entonces finalmente salirnos con la de nosotros, controlar la iglesia y hacer la parte que a veces tristemente el enemigo hacía. Recuerdo que había tristemente, para completar el cuadro, un pastor que había perdido su mente y lo habían tenido que sacar del ministerio, y en esa iglesia estaba ese pastor que tristemente a veces también el enemigo lo usaba. Y hermanos, comenzamos nuestro trabajo ahí poco a poco, los desafíos, los hermanos en conflicto, los jóvenes, era un tremendo desafío allí con los hermanos mayores, que si la música, el chisme. Y hermano, le dimos, Señor, ahora entendemos lo que dice tu palabra, que no es con ejército ni con fuerza, no es con las habilidades del seminario, es con mi espíritu, con el espíritu de Jehová, ha dicho el Señor. Hermano, recuerdo que hacíamos mucho tiempo de oración en las madrugadas con los hermanos de la iglesia, los pocos que llegaban, mi esposa, un servidor, ayunando, orando. Era difícil, tenía que estar al tanto de los muchachos en la escuela, incluso porque aún los hijos de las personas del pueblo eran muchachos un tanto violentos. Y un día llegó una hermana a la iglesia y me dijo, pastor, quiero hablar con usted porque necesito de sus oraciones y de algún grupo de hermanos de la iglesia, que se haga una cadena de oración. Le cuento, mi mamá era una de las principales madrinas del espiritismo en este pueblo. Mi mamá murió hace algún tiempo porque ella se decidió terminar con su vida, se suicidó. Pero desde que mi mamá murió, yo siento que a mi cama entran los espíritus malignos y no me dejan dormir. Yo no duermo hace mucho tiempo porque siento que los espíritus malignos molestan mi vida. Yo necesito ayunar, necesito que haya una cadena de oración. Yo, ¿qué, hermana? Vamos a orar. Y convoqué a algunos hermanos y comenzamos a orar. Y vimos cómo el Señor comenzó a obrar en una líder de iglesia, hermano. No era cualquier persona, una líder de iglesia. Y el Señor comenzó a orar. Comenzaron algunos conflictos porque el enemigo no estaba feliz. Y cuando el pastor o alguien no se une, quizás un grupo de hermanos que quieren hacer algo, que comienzan las luchas. Hermano, aquí quien toma las decisiones
la iglesia, lo que dice su palabra, las directrices de la iglesia y lo que Dios desea para su iglesia. Pero había algunos que no. Algunos querían que la iglesia se hiciera lo que ellos entendían. Dentro de ellos estaba ese hermano pastor que, aunque había perdido su mente, tenía sus momentos de lucidez. Y un buen día me dijo: pastor, usted va a tener un problema en su familia serio. O dos problemas al menos, me dijo. Usted va a perder su mente, me dijo así, me lo dijo así mirando a los ojos. Y en su familia va a haber una desgracia. Y hermano, el diablo tiene poder. El diablo sabe. Y bueno, de las dos te creo la segunda, porque la primera ya se cumplió. Yo loco estoy hace mucho tiempo, pero loco por Cristo. Y la segunda, lo único que me puedo hacer es orar. Decía él que yo estaba en pecado, habiendo una vida en pecado. Y bueno, aquello fue algo impresionante, quedó en mi mente. Y redoblamos los momentos de oración. Había unos hermanos que decían que no se podían poner el arbolito de Navidad, aun cuando le tratamos de mostrar lo que el NJ hablaba con relación a que debe ser una oportunidad, porque si eran las cabezas de los muertos, las bolas y una cantidad de cosas extrañas, hermanos, le dio corazón. Momentos difíciles, pero aquí eran luchas. Y de pronto se levantaba uno por allá y comenzaba a gritar en pleno culto. Así estaban adaptados. Y en medio de todo aquello era difícil mantener una salud mental solamente con la oración y buscando de Dios, porque dentro de aquella ciudad había gente que también merecía conocer de Cristo Jesús. Y la iglesia que necesitaba ser la luz, de pronto estaba opacada. ¿Qué hacer? No había estrategia que viniera a mi mente. Mi esposa había quedado embarazada de su tercer embarazo. Y recuerdo que era 23 de junio. Mi esposa comenzó a sentirse mal. Y aquel malestar terminó en el hospital materno de la ciudad principal de aquella región, donde mi esposa perdió su embarazo. Fue triste para nosotros, esperábamos un tercer hijo, regresamos devastados, ya estaba bastante avanzado aquel embarazo. Y lo primero que vino a mi mente, que el enemigo trajo a mi mente, ¿qué fue? Las palabras de aquel hermano. Y el Señor, no entiendo, pero sé que tienes poder. Como si aquello fuera poco, el 25 de junio, un día antes de mi cumpleaños, viene aquella hermana a la casa pastoral que quedaba en la parte de atrás del templo y me dice: pastor, necesito la llave para ensayar un programa de jóvenes de la iglesia. Y mi niño más pequeño, el rubio, el que ustedes ven que es el más alto, el menor, tenía cuando aquellos 7 años. Sale corriendo. Y en lugar de alcanzarle la llave al hermano, ya él tenía eso de diácono. Sale corriendo para la iglesia. Abre la puerta principal. Y la cabina de audios de la iglesia quedaba como a unos 2 metros, 2 metros y algo de altura. Y cuando abre la cabina, que abre la puerta abría hacia afuera. De esa altura, mi hijo cae en manos libres directamente al piso de la iglesia. La hermana me trae a mi niño sin conocimiento en sus brazos, sudando frío. Salí con mi hijo al hospital, mi esposa estaba bañando, recuperándose aún de todo el proceso. Y en medio del camino yo entendí que algo no andaba bien. Porque mi hijo se resbalaba, la cantidad de sudor no daba en sí. Comenzó a vomitar en forma de proyectil. Comenzaron a llamar la ambulancia a los médicos en aquel pueblo, un pueblo que no tenía asistencia primaria. A más de 60 kilómetros tenía que ir esa ambulancia. Y finalmente llegó la ambulancia y montamos nuestro hijo aún sin conocimiento. Y cuando llegamos a la atención primaria, le hicieron un ataque solo para descubrir
que mi hijo tenía una fractura de cráneo casi total, donde en la radiografía se le veía una grieta desde aquí hasta la parte de atrás de su cabeza. La cabeza ya para ese entonces se la había deformado totalmente y no daba en sí, o sea, no daba reconocimiento, hermano. Y en todo ese periodo de tiempo, nuestro clamor al Señor era: Señor, salva a nuestro Dios, Señor, no permitas, Señor, tu iglesia que hoy está en vergüenza puede caer en más vergüenza. Y recuerdo que mi hijo entró a terapia intensiva. Y allí en la oscuridad de la noche, aquella ciudad, aquel hospital queda así frente a una bahía tendida. Me senté en unos cartones que había en un hospital sucio, 1 de la mañana, día de mi cumpleaños. Con mi cabeza entre los pies le dije: Señor, yo sé que tú eres real. Señor, yo sé que tú existes. Tengo evidencia de tu poder cual nunca. Pero en este momento, Señor, estoy en el fondo del pozo y no te entiendo. Yo sé que no estoy aquí para entenderte, pero yo necesito sentir tu presencia. Hace 3 días salí, teníamos la esperanza de tener 3 hijos. Y hoy solamente 2 y 1 peligra la vida. Mi tierra, de donde salí a servirte, a más de 300 kilómetros para cumplir el llamado que me has dado. Y mi hijo no se cayó de una fiesta. Mi hijo no se cayó de la calle. Mi hijo se cayó del lugar donde se adora el nombre de Dios. Hoy es el día de mi cumpleaños. Señor, necesito entenderte. Y querido, en ese instante siento yo unos pasos que se acercan y un señor pone su mano sobre mí y me dice: ¿qué te pasa? Le cuento la situación en la que tenía y aquel hombre con una paz me dice: sabes, yo no puedo entenderte porque no estoy en tu situación, pero hay alguien que sí te entiende, y ese alguien es Dios. Porque hace mucho tiempo dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón sus pecados. Dio su vida allí. Y mientras Él se dolía, también el Padre Celestial, y hermano, el hombre comienza a predicarme el Evangelio. Y yo siento una impresión en mi corazón y digo: Señor, tú estás aquí. ¿Cómo es posible que 1 de la mañana, en un momento de oración, y le miro y le digo: por lo que veo eres cristiano? Y sí, soy cristiano. ¿A qué iglesia asistes? Me dice: a la iglesia que está frente al ministerio aquí en este pueblo. Y era la iglesia adventista del 7º día. A las 4 o 5 de la mañana, el Señor me dijo, pasé toda la noche orando. Yo había agarrado una Biblia, tenía en mi teléfono también. Me dice: recuerda que en medio de todo esto tienes una responsabilidad con todos los niños que están en esa terapia intensiva. En la mañana mi esposa sale llorando. Me dice: el médico quiere hablar con nosotros. Me hicieron salir porque el niño hubo que ponerle ventilación artificial, todo tipo de equipos. Y parece que las cosas no están bien. Era viernes en ese momento. Y el médico al rato salió y nos dice: miren, aquí nosotros no le vamos a esconder nada, porque necesito que ustedes sepan toda la verdad. Su niño está grave, con reservas para la vida. Tiene una lesión cráneoencefálica o un trauma cráneoencefálico de tipo 3. Está ligero, moderado y severo. El severo es el peor.
el pronóstico de vida es reservado. Y eso de que entre la vida y la muerte, hermano, yo no entiendo eso. Porque o es la vida o es la muerte. Cuando una persona no tiene vida, a veces decimos entre la vida y la muerte para consolar un poco. Ustedes dicen que no hay vida. Lo normal del ser humano es que hay vida. Para mí es la muerte. Y nos dio unas palabras que por eso titulé este testimonio esta noche, como lo titulé. La vida de su hijo no está en las manos nuestras. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y esperamos que algo ocurra. Es a lo que suceda. Pero nos dio unas palabras que, repito, fue el título del testimonio. Pero tengan fe. Cuando el médico se fue, mi esposa se abrazó llorando, le conté el testimonio que había tenido esa noche. Yo estaba más tranquilo y dije, amor, Dios está al control de este asunto. Y si ese médico que no lo conocemos, que ni siquiera sabemos si cree en Dios, nos ha dicho que tengamos fe, necesitamos tener fe. Y nos abrazamos, nos arrodillamos allí mismo y elevé esta oración. Señor, tú tienes poder para levantar a mi hijo de la muerte. Tu iglesia puede estar en vergüenza, pueden haber circunstancias, pero hoy más que nunca creo que tú eres real, porque anoche de alguna manera usaste a ese hombre que, de cierto, dicho sea de paso, lo vi nuevamente una vez en un congreso de lejos predicando. Nunca más lo vi. No sé si era un ángel, si fue alguien que Dios mandó. Tú tienes poder para levantar a mi hijo de la muerte. Puedes hacerlo. Pero si no lo vas a hacer, Señor, porque es tu voluntad, solamente te pedimos una cosa: fuerza para ir a depositar el cuerpo de nuestro hijo en la tumba, porque fuerzas no tenemos. Llegó el sábado, hermanos. Había un team de al menos 5 médicos, uno de ellos de los mejores hospitales de la capital de nuestro país. Se llama el Siren. Otros neurólogos, el jefe de la terapia intensiva, que era un hombre bien con buenos conocimientos. Pero hermano, la última palabra no la tiene la ciencia. La última palabra la tiene Dios. Y a los seres humanos nos gusta tener el control, o que los médicos tengan el control, pero cuando todo se termina y no tenemos el control, solamente nos queda una cosa: esperar en Dios. Y hay circunstancias de vida que no podemos hacer nada, solamente esperar que Dios obre. Y hermano, los seres humanos no sabemos esperar. No sabemos, no estamos preparados, nos desesperamos. Cuando entré a aquella terapia y por primera vez yo pude ver a mi hijo con aquella cantidad de equipos conectados, con aquella intubación artificial, con aquella cabeza deformada, fue un corrientazo en mi corazón donde le dije: Señor, ¿por qué no permitiste que fuera yo? Y el Señor me dijo: porque yo sé hacer las cosas bien y mejor. Y el asunto no era para él, era para ti. Y el sábado en la mañana, el médico nos dijo que las cosas estaban empeorando, porque la presión intracraneal había subido, la frecuencia cardíaca estaba bajando, y quizás había que hacer una craneotomía para que liberara la presión cerebral por la cantidad de edema. Ya habían visto algo, porque de pronto no habían visto todo lo que tenía por la inflamación, y de pronto habían encontrado un infarto bien grande en la parte derecha y en la parte de atrás y en el contragolpe. El médico nos decía que si se salvaba, las secuelas iban a ser para toda la vida, paraplegia, una cantidad de cosas. Dentro de los niños que estaban allí, veíamos niños morir. Es terrible ver niños morir, familias llorar desgarradas, gritos de desespero. Al lado de la cama de mi hijo había un joven que había caído de un caballo, y llevaba 6 meses parapléjico. Días después llegó uno que se había tirado en una playa, en la playa cercana, se había fracturado la médula, 14 años. Pocos días después era cadáver. Había que escuchar los llantos y los gemidos de aquella familia. Y nosotros viendo todo aquel cuadro y el pronóstico de los doctores era peor cada día.
Era viernes, el sábado nos dijo que estaba todo mal. Y el sábado en la mediodía llegaron los hermanos de todas las iglesias del pueblo, bautistas, pastores. Habíamos hecho buenas amistades con todos los pastores, con el párroco de la ciudad. La iglesia católica, un colombiano, no lo olvido yo. ¿Hay algún colombiano acá, hermano? Ustedes son colombianos. Iván se llama ese sacerdote. Yo sigo creyendo que hay mucho pueblo en todos los lugares, familia. Un hombre cristiano. Iván. Todo el mundo al tanto orando. Recuerdo el presidente de la iglesia adventista en Cuba venía para un congreso mundial y antes de montar en el avión oró. Y la gente del hospital decía: ¿quién es ese niño? ¿Quiénes son esa gente que tanta gente llama? Nadie, somos sencillamente parte del pueblo de Dios. Los hermanos orando, que la gente llegaba al hospital, nos arrodillamos en cualquier lugar de los salones y cantábamos allí. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Señor, haz un milagro, pero el pronóstico del médico no era el mejor. Y al mediodía llegamos, hermanos. Cuando estaban los hermanos llegando, de pronto, adivinen quién venía por el centro dentro de todos los hermanos. Aquel hermano que me había dicho: va a haber una desgracia. Y en lugar de una habíamos tenido dos. Cuando yo lo vi, hermano, de que lo vi el rostro, yo sabía que venía a decirme. Y mi oración fue: Señor, dame las fuerzas para no decir nada. Pero si tengo que decir algo, que sea lo que tu Espíritu Santo quiere que diga. Y las palabras de aquel hombre fueron, cuando llegó donde estaba allí en medio de todas las circunstancias, fue: te lo dije porque eres un pecador. Y le dije: sí, soy un pecador, pero comprado y perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Y hermano, cuando aquel hombre escuchó el nombre de Cristo Jesús, salió corriendo. Y un hermano me dijo: pastor, si usted quiere, ahora mismo lo agarro y lo lanzo por la segunda planta. Digo: no, hermano, no necesito guardaespaldas. Tranquilo. Nuestras peleas las libra el Señor. Y el domingo en la mañana, los médicos, por alguna razón, tratando de comenzar a quitar la intubación, porque estaba comenzando la fiebre, estaba afectando los pulmones, y ellos querían ver si había alguna forma de hacerle otro proceso de respiración por la tráquea o otra forma, y ver si él comenzaba a responder de por él. Y no había un médico de los que yo confiaba, y comencé nuevamente a desesperarme y a buscar medios humanos. Y los médicos: pero ¿por qué van a hacer eso? Si no puede, pero no puede estar más de 72 horas. Pero igual, tienen que estar preparados para lo peor, nos decía el médico. Está a punto de un paro cardíaco. Noches enteras orando, anhelando la venida de Cristo, buscando del Señor, leyendo la Biblia. Hermano, creo que me leí casi toda la Biblia en esos días. Y la historia tiene muchos detalles. No bastaría quizás la noche para contar muchas cosas más. En ese momento recordé cuando él, los puestas de sol, nos decía: papá, cante el canto Jesús mi capitán. Y cantábamos un pedazo, porque había que darle oportunidad a los otros para cantar ¿por qué no habremos cantado todo el canto? Me pidió una de las Biblias de bautizo, pero las Biblias eran para bautizados. No podía dársela a mi hijo. Había que respetar, no había Biblia para todos. ¿Por qué no le habré regalado la Biblia del que no sé ni siquiera se va a bautizar? Y ahí comienzan los reclamos humanos. Comenzó la extubación a las 10 de la mañana y a las 12 del día aún no había respuesta. Me fui corriendo para abajo de unos árboles después de aquel desespero buscando médicos. El Señor me dijo: yo estoy al control. Comencé a orar. Como a las 2 o las 3 de la tarde, un anciano de iglesia, primer anciano, va ahí corriendo y dice: pastor, corre. Yo: ¿qué pasó? Dice: su hijo ha respondido. Y salí corriendo para él, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha respondido? Quiero verlo. Cuando llego, estaba mi hijo así. Y mi esposa comienza a hablarme a través del cristal y me dice: lo primero que me dijo fue: mamá, tengo hambre. Digo, víralo a ver. Y lo viró y: ¿quién es ese? Mi papá. Los médicos habían dicho que no iba a conocer, que no había esperanza. Le dije a mi papá que estaba allí: ve por la otra parte de la terapia a ver si te conoce. Y cuando ¿quién es? Dice: mi abuelo.
Y si como Dios en sí dice, no daba respuesta, tenía flemas, comencé a cantarle, Jesús mi capitán, vino el médico y me dijo, ¿qué le estás haciendo? Le dije, no solamente le estoy cantando. Dice, pues síguele cantando porque algo maravilloso está ocurriendo en este salón. Y mi hijo responde, y cuando yo vi a mi hijo que me conoció, contra todo pronóstico de médico, contra todo, yo solamente dije, aquí ha ocurrido un milagro, hermano, y 2 lágrimas se me salieron de mi rostro. Hasta ese momento no había llorado yo. Día siguiente mi hijo estaba saliendo para terapia intermedia. Y los médicos decían, si alguien no ha visto un milagro, aproveche ahora y toque a este muchacho porque esto es un milagro. Contra todo pronóstico, llegaban los pacientes del hospital para que oráramos por ellos, los niños de aquel hospital, los padres. Algo maravilloso estaba ocurriendo allí. Las personas del pueblo nos llamaban, ¿es verdad que su niño salió del coma? Sí, es verdad, no lo creían. Días después regresamos a casa y cuando llegamos a la iglesia estaba un montón de gente ahí esperando a ver si era verdad que el hijo del pastor de la iglesia conflictiva del pueblo, era verdad que Dios había hecho un milagro con él. Y hermano, no dijimos nada para la gente. Fuimos directo a la recámara que siempre habíamos apartado para estar en comunión con Dios. Y allí la primera frase que salió de nuestros labios, porque nadie se atrevía a decir unas palabras, fue: gracias, Señor, por ser tan especial. El próximo sábado hicimos un culto de gratitud a Dios en la iglesia adventista. Las personas de las diferentes denominaciones llegaron. Recuerdo que pronunciaba mucho el salmo que repite mucho, porque para siempre es tu misericordia, que es una lectura antifonal. Le pude regalar la Biblia a mi hijo, que no lo había regalado. Y yo, no me va a volver a pasar. Le pudimos cantar su canto. Y ese año fuimos, era casi fin de año, era junio, era cerca de fin de año. Y en ese periodo de esos meses fuimos por todas las iglesias de las diferentes denominaciones, que era conocida la iglesia adventista por la iglesia de fajarse con la gente a dar testimonio. Y ahora la iglesia adventista de pronto era conocida por la iglesia donde Dios hizo un milagro con el hijo del pastor. Terminamos ese año dando un mensaje en la iglesia central católica de ese pueblo, hablando de la gracia y el poder de Cristo Jesús. Un pastor adventista predicando de la gracia de Cristo como único mediador para perdón de nuestros pecados en el centro del pueblo de la ciudad. Mi hijo terminó cantando: Padre amado, te agradezco por mis planes. La iglesia comenzó a levantarse, comenzamos a hacer proyectos, la comunidad se pintó, la iglesia comenzó a bautizarse hermanos. Y hermanos, aunque hoy todavía hay cosas que yo no entiendo, porque humanamente no entiendo, porque Dios quizás tuvo que permitir esto. No solamente por el hecho, Dios tenía muchas maneras de haber levantado su iglesia en aquel lugar. Quizás eso fue una de las razones. Quizás Dios lo permitió para que mi fe se fortaleciera, para que yo entendiera que Dios está en control. No sé, hermano, por qué nos toca sufrir. El sufrimiento en un mundo de pecado no tiene explicación. No lo explique. No trate de explicarlo. Yo no lo sé. Quizás cuando llegue al cielo le voy a preguntar: Señor, dime. Quizás ni le digo nada porque va a ser tanto el gozo que tengo cuando llegue al cielo. ¿Para qué recordar? Pero una cosa sí sé: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y yo no sé cuál es el problema quizás que tú estés enfrentando hoy acá, de trabajo. Yo siempre he dicho, mi problema no es mayor que el de nadie. Pero puede haber algún problema mayor que el de la muerte. Puede haber un desafío mayor que ver un hijo al borde de la muerte. Por tanto, uno es una persona diferente. Porque si Dios pudo levantar a mi hijo de la muerte, ¿qué no puede hacer con tu vida? ¿Qué no puede hacer en mi vida? ¿Qué puede hacer que yo me desespere por un trabajo, por cualquier desafío? El Señor nos dice: por nada estéis afanados. Dejemos nuestras cargas en las manos del Señor, queridos. El Dios que tenemos, un Dios de milagro, un Dios grande. Yo no sé qué hubiera sido si el Señor no hubiera levantado a mi hijo, pero creo que el Señor me hubiera dado la fuerza para seguir adelante. Días después fuimos
uno de los hospitales principales de la capital, lo atendió uno de los principales médicos para hacerle algunos chequeos de rutina. Y efectivamente ahí estaban las secuelas de los infartos o de las contusiones. Los coágulos ya se habían desaparecido, muchos habían tenido en la cabeza. Y el médico nos pregunta, este es el niño que me recomendaron, ¿dónde está el niño del accidente? Él. Dice, no, el del accidente, de estos exámenes. Decimos, él. No, es que esto que estoy viendo no puede ser ese niño. Sí, pues él. Dice, yo soy un hombre ateo. Yo soy un hombre ateo. Pero yo puedo entender que la fe mueve el universo y ojalá todos mis pacientes creyeran en algo, porque creo que no tuviera pacientes, las cosas serían diferentes. ¿Hasta dónde llega la expansión, hermano? Y yo hacía algún tiempo no contaba este testimonio. Pero yo le prometí al Señor que donde quiera que yo fuera, esto la gente tenía que conocerlo. Porque hay un Cristo que vive y reina para siempre. Que el Señor bendiga a su iglesia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pongámonos en pie para orar. Señor, gracias porque eres bueno. Porque en tu misericordia tú has tenido a bien acercarte a nosotros. Y aunque hay cosas en este mundo que no entendemos, Señor, nosotros seguimos confiando en ti. Si estamos pasando por algún momento de dificultad o nos tocará pasar en el futuro, Señor, danos la fe suficiente para seguir avanzando. Y que finalmente podamos encontrarnos contigo en el reino de los cielos. Porque pueden matar el cuerpo, pueden hacer, pero nuestro espíritu, nuestra fe en ti, nuestra creencia, lo que tenemos dentro, eso nadie lo podrá arrebatar de nuestras vidas, Señor. Y eso nos garantiza la vida eterna, el cielo nuevo y la tierra nueva que estás preparando para tus hijos que te aman y que te son fieles en esta tierra. Bendice esta iglesia, cada hermano. Si alguien está en este momento escuchando a través de las redes sociales o acá con algún desafío, que la fe, Señor, sea fortalecida. Acompáñanos el resto de la semana y el próximo sábado vamos a continuar adorándote aquí en tu templo y en cualquier rincón del mundo donde estemos. Cada día podamos mantener una canción de alabanza a ti en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.